Hola, bienvenidos a este screencast. En esta ocasión voy a ilustrar cómo utilizar el software Tracker para analizar el movimiento de un objeto que hemos grabado en un video, es decir, obtener información de la posición y tiempo de un objeto a partir de su video. Luego exportaremos los datos a matemática para trazar las gráficas y realizar una regresión. Lo primero que tengo que decir es que Tracker es un software libre que lo puedes descargar de una de estas dos páginas, www.compadre.org/osp, o también lo puedes descargar de la página www.cabrillo.edu barra virgulilla de Brown barra tracker. Aquí debes escoger el sistema operativo en el que trabajas: Windows, Mac OS X, Linux de 32 bits o Linux de 64 bits. Para consultar los detalles de la instalación, puedes hacer clic en Installer Help. Una vez has descargado el programa, lo has instalado, va a aparecer una de estas iconos en tu sistema. Los videos que vamos a analizar son un video de un sistema masa resorte, el video de un péndulo simple y el video de un movimiento amortiguado. Bien, vamos a dar clic en Tracker, se va a abrir nuestro programa. Vamos a iniciar dando abrir y buscando el archivo que necesitamos. En mi caso está en escritorio y voy a buscar mi archivo masa resorte. Vamos a abrir. Esperamos mientras se abre el archivo. Aparece el archivo, puesto que el archivo está grabado en esta dirección, lo primero que vamos a hacer es rotarlo. Para eso vamos a video, filtros, nuevo, rotar. Y rotamos 90 grados en la dirección negativa. Hacemos clic en cerrar. Lo primero que vamos a hacer es definir los límites del video que vamos a analizar. En este caso voy a considerar una parte del video, voy a tomarlo en la parte más inferior, así por aquí, y voy a llevarlo hasta aquí. Pues digamos que lo llevamos hasta este punto. Podemos ir al inicio y podemos ver el video de forma completa. Utilizamos el triángulo negro para ir al principio. Bueno, es necesario tener en cuenta que si vamos a realizar el análisis de un movimiento, lo primero que necesitamos es establecer una escala de medida para la longitud. Esto lo hacemos con la herramienta barra de calibración o cinta de calibración. ¿Sí? Ampliamos nuestro video, llevamos un extremo hasta un punto, en mi caso 20, y llevamos el otro extremo hasta otro punto, en este caso 10. Tenga en cuenta que cuando se graba el video es indispensable tener
grabar un objeto que nos va a servir de calibración. La distancia, para eso hacemos doble clic en el centro y nuestra distancia, que en este caso es 10 centímetros, decimos que es 0,1. Esta distancia debe estar dada en metros. Bien. Ahora, ya tenemos nuestra escala. El paso siguiente consiste en fijar el sistema de referencia. Vamos a sistema de referencia coordenado o ejes coordenados, damos clic aquí en los ejes y aparece nuestro sistema. Podemos ubicarlo en cualquier punto, esto no va a ser importante, pero lo que sí recomiendo es que dejemos el eje X en la dirección del movimiento, en nuestro caso en la dirección vertical, puesto que el movimiento va a ser en la dirección vertical. Vamos a tomar ese como nuestro eje X. Procure que el sistema esté lo más vertical posible. Para ello, observe que aquí aparece el ángulo, menos 90 grados. Siguiente paso es crear el objeto que vamos a rastrear. En este caso vamos a crear una masa puntual y aparece en crear masa puntual. En nuestro caso esta aparece un símbolo, que es un rombo de color rojo con nombre masa A. Bien. Ahora, lo primero que debo aclarar con respecto a la grabación del video es que este objeto que vamos a rastrear, aquí he puesto una marca que da contraste con el fondo y esto es importante para poder que el rastreo sea lo más correcto posible. El sistema de coordenadas y la escala de medida lo podemos cambiar, podemos quitar, puede ser que estorbe un poco y ya no aparece, no quiere decir que no estén allí. Siguiente paso, vamos a AutoTracker. El AutoTracker nos permite hacer un rastreo automático de los puntos y lo primero que hacemos es escoger qué objeto vamos a rastrear, en nuestro caso la masa A. Como escogimos el eje Y, el eje X para hacer el rastreo, decimos aquí que únicamente el eje X. Y ahora, aquí apareció de nuevo el sistema de coordenadas, vamos a quitarlo. Ahora, lo que vamos a hacer es ubicar nuestro punto de rastreo. Para eso damos Shift Control, aparece un cuadro que es el marco donde va a estar ubicado nuestro movimiento y adicionalmente damos clic derecho dentro para poder estirar y abarcar lo mejor posible el punto que vamos a analizar. Colocamos este punto de nuevo en el centro. Ahora ya tenemos ubicado nuestro punto, damos buscar. Observe que automáticamente Tracker va detectando el punto que estamos rastreando y puede ser que sucedan cosas como esta. Pues tenemos que aceptar la coincidencia si vemos que aún se está rastreando el objeto. Si no se está rastreando el objeto, entonces tenemos que repetir el procedimiento hasta que logremos ajustar el seguimiento. Vamos a aceptar, aceptar. Finalmente vamos a poder seleccionar qué datos vamos a analizar. Entonces es algo así como que dejar que el sistema se nos estabilice. Bueno, en este caso quiero ampliar un poco más el tiempo porque hubo muchos saltos. Vamos a buscar de nuevo. Aceptar.
Esperemos que haya una región donde el comportamiento no sea tan interrumpido. Bueno, sin embargo, miren que se está siguiendo el objeto. Bueno, creo que es suficiente. Aquí hay que ser cuidadosos en el proceso de la toma de datos. Sin embargo, observen que el comportamiento, por lo menos en esta región, es el adecuado. Estos datos los vamos a excluir. Bueno, vamos a datos. Puesto que utilizamos los datos del eje X, el eje Y lo podemos quitar y quedamos únicamente con datos de posición en X y Y. Si se quiere, podemos analizar con Tracker este movimiento, pero tendremos dificultades. Es decir, podemos utilizar una herramienta mucho más poderosa que es matemática, pero necesito exportar estos datos. Para eso, marcamos qué datos queremos exportar. Voy a llevarlo hasta aquí, hasta el último. Damos control copy. Y ahora vamos a abrir Excel. Aquí vamos a copiar los datos y hay que tener en cuenta algo. Observen, los datos aparecen en tiempo cada 30avo de segundo. La precisión adecuada, posición y tiempo. Debemos salvar esta tabla de datos en un formato CSV. CSV para que pueda ser leído por matemáticas. Vamos a salvar. Observen que lo voy a salvar en el escritorio. Vamos a salvar, voy a reemplazar una copia que tenía. Vamos a continuar. Cierro. Voy a cerrar mi tracker igualmente. Y ahora voy a abrir matemática. Mientras abre matemática, voy a hacer una aclaración. Posiblemente estos datos no tengan el formato adecuado. Busco un editor de texto, en mi caso uso TextEdit. Ustedes pueden utilizar en Windows bloc de notas y observen que los datos aparecen separados por punto y coma. Esto no es posible que lo lea matemática, entonces necesitamos reemplazar esos punto y coma. Entonces, tenemos punto y coma, decimos reemplazar y los vamos a reemplazar por comas. Reemplazamos todo. Salvamos. Y ahora sí, en matemática, abrimos un nuevo documento y vamos a iniciar. Lo primero que debemos hacer es saber en qué directorio nos encontramos. Para eso, en matemática tenemos el comando directorio. Estamos en el directorio local users noise. Puesto que ahí no es donde están mis datos, lo que vamos a hacer ahora es cambiar ese directorio. Decimos set directorio y vamos a ver qué está en esta carpeta texto. Damos Shift Enter y ahora estamos en nuestro directorio local. Bien. Ahora podemos comprobar que efectivamente ese es nuestro directorio. ¿Sí? Incluso podemos ver qué archivos tenemos dentro de ese directorio. Y observen que efectivamente dentro de este archivo encontramos nuestro directorio resorte. Bien,
Ahora vamos a importar datos. Importamos y voy a importar datos de resorte. Voy a copiar este y voy a importar esos datos. Observen la importancia de la extensión .csv. Así Matemática entiende qué tipo de archivo le estamos importando. Damos Shift Enter y tenemos los datos en el formato que Matemática requiere. Son pares ordenados, son listas de dos números y los datos son una lista de lista. Vamos a darle nombre a estos datos. Voy a ponerle datos resorte. Sí, datos resorte. Y voy a darle punto y coma al final para que no se visualice. Observen que datos resorte ya tiene almacenados los datos que necesito. Primero que vamos a hacer es listplot. Listplot de datos resorte y obtenemos nuestros datos. Bien, pues ya tenemos nuestros datos. Si en algún momento pensamos que hay un grupo de datos, los primeros 100, los primeros 200, los últimos 100, que se comportan de forma adecuada, pues los seleccionamos. En mi caso, vamos a considerar que tomamos estos primeros datos. Esos son aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 30 datos. Para tomar mis primeros 30 datos. Voy a decir take de datos resorte. Voy a tomar mis primeros 30 datos. Y a esa nueva lista la voy a llamar nuevos datos. Este proceso me permite garantizar que voy a tomar unos datos fiables. Es posible que los datos no estén bien distribuidos y eso haga difícil que el programa nos haga una buena regresión. Entonces, tenemos los datos, los podemos seleccionar. Vamos a hacer una regresión lineal, una regresión no lineal, y para eso vamos a usar non-linear model fit. Vamos a decir que los datos que vamos a ajustar son estos y la función que vamos a usar para ajustarla es de la forma a seno de una frecuencia angular por t más un ángulo de fase, y puesto que nuestro movimiento no está centrado en el origen, vamos a necesitar un factor t, es decir, un desplazamiento, amplitud, frecuencia angular y ángulo de fase. Los parámetros que debemos ajustar son a, omega, pi y d. Y nuestra variable será t. Ajustamos y ya tenemos una función. Si queremos ver esa función de forma normal, voy a darle a esto otro nombre, datos 2. Y si queremos ver de una forma usual, normal, la función, decimos normal datos 2. Ahora vamos a graficar, decimos plot, voy a copiar esta función, es un poco larga, y vamos a decir que t va entre 0 y 2. Y aquí tenemos nuestro ajuste. Pero lo más importante es poder ver en una misma gráfica los puntos
y el ajuste. Para eso utilizaré el comando show. Pues observen, con el comando show voy a hacer list plot de los datos. En mi caso es nuevos datos. Y vamos a graficar junto con la gráfica de la función. Entonces, tenemos junta la gráfica y Shift Enter. Y tenemos un excelente ajuste para nuestros datos. Es importante notar que con esta información de la función ya podemos claramente definir cuál es la frecuencia angular, cuál es la amplitud, cuál es la fase y cuál es el desplazamiento. En un próximo video analizaremos otro de los movimientos. Muchas gracias.